Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás? No, no te escucho. ¿Ahora? Ahora Ahora, sí, ahora ahora sí, sí, ahí ahora estamos. sí. A ver y mejoramos. Dame un segundito. Dale, no hay problema. Bueno, arrancamos. Bienvenido a Tasaciones Guío, bienvenido arquitecto Marcelo Seya. Hoy es un gusto poder hablar contigo. Soy un seguidor tuyo en las redes. Tus consejos son muy bien valorados. Y bueno, te cuento que yo estoy en el rubro inmobiliario, soy experto en tasaciones y como inmobiliarios a nosotros nos preocupa mucho la calidad constructiva, sobre todo en el mercado de casas. Hay un mercado en Buenos Aires muy pujante, en barrios privados, casas. Y bueno, cuando nosotros tasamos por el método de reposición a nuevo, tenemos que saber cómo están construidas las casas para ir ponderando cada uno de estos, de estas construcciones, valga la redundancia. Y lo que se está viendo, y vi en tu último video y he aprendido mucho, que vienen, nosotros le decimos nuevos sistemas constructivos, sé Ujú. que no son nuevos en el mundo, pero para nosotros salir de esa costumbre del ladrillo. Y quiero que nos cuentes hacia dónde va el futuro de la construcción, sobre todo teniendo en cuenta que el ladrillo es tierra y es un recurso no renovable, ¿no? Es el ladrillo Ujú. como que tendría los días contados. En realidad creo que no creo que tenga los días contados desde el punto de vista que en nuestro país todavía el ladrillo tiene un arraigo cultural muy importante y hay ciertos prejuicios, quizás a lo mejor, de la mayoría de la gente para todo aquello que suena hacia hueco. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que todavía las construcciones de ladrillo tienen larga vida. A lo mejor a un nivel, cuando uno lo piensa esto como un fenómeno global, quizás no sea así, porque en el resto de los países por ahí la tradición de la construcción en seco está mucho más arraigada. Pero de todas formas, lo que he notado que en los últimos años la construcción en seco han tenido un avance mucho más importante y al punto de que muchos ya lo toman como una alternativa viable. Y ojo que hablo, fíjate que yo hablo de construcción en seco, sobre todo porque uno podría decir, no es construcción tradicional. Bueno, por ejemplo, las construcciones en acero y placas, como por ejemplo steel framing o wood framing, son construcciones que ya son consideradas como sistemas constructivos tradicionales. Pero yo le llamo sistema de construcción en seco. ¿Por qué? Porque reemplazan básicamente a las paredes tradicionalmente hechas con ladrillo por un esqueleto metálico o de madera y luego emplacado. Y esas construcciones han demostrado en los últimos años cada vez instalarse como una alternativa viable para mucha gente y me parece que sanamente que ocurra así, porque también, porque bien construida con ese tipo de tecnología, bien construida la casa, es una alternativa que en muchos aspectos hasta puede llegar a mejorar la construcción tradicional. Así que yo veo un panorama donde cada vez nos vamos a encontrar con más ofertas de sistemas constructivos, vamos a llamarles alternativos a la construcción tradicional. Pero quizás a lo mejor lleve un poquito más de tiempo, pero como los procesos de conocimiento y de transmisión de noticias, de ideas y de contenido es tan rápido y tan dinámico, yo creo que en la medida que a la vuelta de tu casa o ahí cerquita donde estás viviendo veas una construcción de buena calidad y asociada a construcciones importantes, hechas con sistemas constructivos alternativos, creo que cada vez se van a aceptar más y la gente los va a pedir más. En la medida que los pida, aparecerán más empresas que brinden este servicio, de este tipo de construcción,
Y con el tiempo supongo que también los costos se van a ir bajando, porque todavía hoy, al no haber una buena relación entre oferta y demanda de empresas que hagan construcciones no tradicionales, todavía los precios me parece que están demasiado equiparados y deberían seguir bajando. Esa es mi visión de las cosas. Quizás a lo mejor pueda que por regiones a lo mejor puedan ser tomados de distinta forma, pero por lo menos lo que son las grandes ciudades creo que va a ocurrir eso. Ahí yo estuve entrevistando a unos chicos que están haciendo un condotel grande en San Luis, todo con Sí, el nuevo sistema SIP, pero el de concreto. Es el que tiene concreto, tergopor y concreto. Están sí. haciendo, son solo planta baja, primero y segundo piso, un edificio apaisado, largo, porque va a tener como 700 habitaciones, así que es un Mira, proyecto es un grande. sistema muy interesante ese. En realidad no es de SIP, se llama, sino, bueno, a ver, es de poliestireno y concreto, digamos, bueno, en general se lo suele conocer en definitiva por el lugar, mejor dicho, por la empresa que comercializa más frecuentemente Creo el que sistema. Tao. Bueno, acá todavía se conoce mucho como Casaforma, MDUE. Sí, Casaforma es una de las principales empresas. MDUE básicamente es un sistema, creo que italiano. Covintec en en México. México. Pero básicamente sí, se trata de lo mismo. Es un alma de poliestireno expandido, Sí. metida entre dos mallas de acero electrosoldadas y se proyecta concreto de un lado y concreto del otro, 3 centímetros y terminan siendo una panelería muy, muy buena desde el punto de vista térmico, excelente, a igualdad, a ver, con espesores de 11 centímetros se pueden lograr aislaciones que comparativamente al ladrillo llevarían espesores descomunales, que no podrían asimilarse a una construcción actual, y también se gana mucho en velocidad también. Y así que esos sistemas van a ir apareciendo cada vez más, y yo creo que, digamos, está bien que así suceda. Quizás nosotros los arquitectos nos empecemos a sentir un poco más inquietos, porque parece como que atenta con nuestro trabajo, pero creo que lo bueno de esto es que cualquier proyecto que uno tenga se puede adaptar a distintos sistemas, que no es que hay que hacer un proyecto de una casa para un sistema, otro proyecto para Claro. otro. Lo que más diferencia un sistema de otro básicamente están las paredes, No, porque el resto es lo mismo, es exactamente, exactamente lo mismo. exactamente. Te, Sí, te digo con respecto a eso bueno, la inteligencia artificial y todo lo demás, yo creo que ahí no se van a reemplazar. Es más, yo que propicio que un cliente en un barrio cerrado, antes de comprar un terreno, antes de comprar, consulte con el arquitecto, porque el tema de orientaciones, el tema de iluminación, uno tiene más o menos desea qué tipo de casa quiere, pero dónde implantarla es muy importante. Después viene el problema de que, claro, no podés porque, qué sé yo, al este está todo tapado de árboles, o sea, poder ver como, o sea, antes uno iba a comprar auto usado y llevaba un mecánico, cuando tiene que ver un terreno, tiene que llevar un arquitecto. Otro sí, tema sí. que hablé y que hablo siempre y que se ve en la realidad son los metros cuadrados que hay en una casa mal utilizados porque está mal diseñada. O sea, Ujú, hay es un verdad. dormitorio de 5 por 5. Tenemos 25 metros cuadrados. Yo con un dormitorio de 3 por 4 cumple la misma función, son 12 metros cuadrados. Estoy pagando el doble de metros cuadrados. Sí. Y un dormitorio de 5 por 5 hay metros cuadrados desperdiciados. Creo de todas formas que aquel dueño, propietario que ante un proyecto se plantea un dormitorio de 5 por 5 quizás, bueno, o precisa el espacio o no está entendiendo muy bien lo que es un tamaño extra large. Pero yo creo que en ese sentido sí es verdad lo que estás comentando. Un buen diseño te puede hacer ahorrar muchos metros cuadrados inútiles, que los metros Claro, cuadrados inútiles suelen ser los metros cuadrados de recorrido, de sí, pasillos,
en aquellos metros cuadrados que a veces quitados no son dolorosos. A ver, es que se entienda esto. Si yo a un ambiente, a un baño le saco un metro cuadrado, seguramente te va a doler hasta el alma. Ahora, Sí, quizás a lo mejor en un ambiente grande, si yo aprovecho las dimensiones de otra forma, un metro cuadrado ahí no representa mucho, o sea, no se nota el dolor, no lo vas a notar como una carencia. Pero, insisto, un buen proyecto puede, en principio, tener un proyecto, te puede dar una inversión racional, porque estás utilizando los metros cuadrados que tenés que tener en los ambientes que hay que tener. Y creo que uno por ahí tiene, por una cuestión de oficio, costumbre, ya tiene idea de lo que puede llegar a ser lógico para cada ambiente y qué es lo que tiene que entrar dentro de ese ambiente. Y no solamente, yo como siempre digo, no lo inventé yo, pero vivir no es caber también, porque también se claro. corre el riesgo de que en una cuestión, en una especulación con los metros cuadrados, uno termine proyectando, como sucede muy a menudo, sobre todo cuando son inversiones para terceros o para alquilar o para vender, dormitorios matrimoniales de 3x3. Y sabemos que es imposible pensar que en un dormitorio matrimonial de 3x3 realmente tenga que entrar todo lo que tiene que entrar: una cama doble, dos mesas de luz, un armario y una cómoda. Claro. Entonces, todo tiene su justa medida y no es necesario hacer un tamaño muy grande para tener confort. Pero sí también hay que ser racional a la hora de distribuir los ambientes, de tratar de minimizar los espacios muertos de recorrido y demás. Eh, y sí, como decías vos, si uno tiene que ir a ver, ni hablar cuando va a ver una propiedad ya construida, o un terreno también, llevar a alguien de confianza, porque a veces el asesoramiento a tiempo puede evitarte alguna mala inversión, una mala compra, y a lo mejor lo que representó económicamente eso es nada en relación a todos los errores o los gastos que evitaste hacer. No, no, Así no, tal que cual. en ese sentido creo que sí. Lo que pasa es que también suena como que uno está vendiendo su servicio. Yo No, pero es me excluyo de importantísimo. No, de no, la. pero es importantísimo porque la gente a veces improvisa y un proyecto tiene que estar pensado desde el principio, aunque no se construya todo del principio, pero sí pensado, porque después terminan siendo casas chorizo, ¿viste? Le van poniendo piezas atrás Sí, que no tienen ni ton ni son y una va oscureciendo la otra. Y después, claro, como le costó hacer eso, cuando lo quieren vender, claro, cuando va al tasador, la pelea con el tasador. sí, desde ya. Yo por eso soy muy partidario y siempre recomiendo a toda la gente que va a construir que tenga una instancia que se llama anteproyecto, que es Sí, el momento en el cual uno debería, yo digo, volar, pero con un pie sobre la tierra. Dejar volar un poco la imaginación y pensar en esa casa que precisa en un corto, mediano, no corto, en un mediano y largo plazo. De esa forma, a lo mejor tu casa ideal, a lo mejor tiene 3 dormitorios, una cochera para 2 autos o una galería, 2 baños, pero hoy tu presupuesto real te permite acceder de los 200 metros, por poner una cifra, te permite acceder a 120 o 150. Bueno, no importa. Se construye después los 120, 150, pero hay una instancia en la cual ya previmos el futuro tercer dormitorio, la ubicación de la claro. cochera y demás. Entonces todo aparecerá el día de mañana cuando las vacas vayan engordando y tengamos el presupuesto para abordar esas ampliaciones, pero todo va a haber tenido un lugar asignado en un momento en el cual no pensamos solamente en lo que tenemos en el bolsillo, sino en un plan, en un master plan o en un plan mayor, del cual uno después va haciendo por etapas, de acuerdo a lo que te permite tu presupuesto del momento, porque si no se corre el riesgo ese de que después, en ampliaciones que no fueron pensadas, uno termina clausurando ambientes, hay ambientes que terminan ventilando a otros ambientes que son cerrados, y la calidad de vida baja, e inclusive después el valor inmobiliario de esa propiedad también Sí, sí, baja, sí, porque tal a cual. nadie hoy se le ocurriría, a ver, sí, si no tenés otra alternativa, pero tener un dormitorio que ventile una galería cerrada. Y muchas veces esas galerías cerradas terminaron siendo ampliaciones mal pensadas. Entonces, sin querer le estamos bajando el valor a la propiedad por no haber tenido una instancia en la cual lo pensamos como debería haber sido pensado.
exactamente. Y te voy a hacer una pregunta de uno lo que ve arquitectura de otros lados del mundo y acá. A veces no entiendo la costumbre que tenemos nosotros primero de esos techos de tejas, como si viviéramos en la nieve, ¿no? Y en Buenos Aires, vos sos de Santa Fe, ¿no? Yo estoy a 80 kilómetros, soy de Galvez, a 80 kilómetros de Santa Fe. Bueno, y se construyen esos chalets como si estuviéramos en Suiza, y no hay nieve, pero bueno, está esa costumbre, ¿no? El chalet. Y Mira, sí, sí, perdóname, sí, sí, decime. y sí, bueno, y eso en una planta, construir, nosotros somos de quedarnos en una planta, no de irnos muy arriba, como que Ujú. la gente le escapa a las dos plantas. Mira, el tema casualmente, vos mencionaste los techos inclinados de tejas. Vos sabés que yo durante muchos años construí enormes cantidades o sea, no había casa que no te pidieran ladrillo visto, techo de madera y tejas, inclinado obviamente, ¿no? Desde un tiempo, a esta altura, vos sabés que al punto que se han cerrado varias fábricas de tejas. Es como que son las modas que van pasando. Siempre fue el modelo del chalecito, así, entre comillas, el chalecito californiano o la casa de Suiza o de Bariloche. Y entonces muchas veces ese prototipo de casa asociaba lo que era a la casa cálida, de nivel y demás. Hoy los tiempos fueron cambiando y creo que a partir de la arquitectura que se empieza a ver en los countries, empieza a marcar la línea de diseño para el resto de la gente. Y parece como si viviéramos el country acá y la gente acá, ¿no? Una Claro. locura. Pero, por ejemplo, materiales como la chapa, que antes era una construcción asociada a lo mejor a algo más precario, hoy ha tenido un auge que te diría que en muchos casos ha reemplazado a la mayoría de los techos de Sí, hormigón o de odiguetas. Entonces, ese modelo sí quizás representaba un ideal de lo que debería ser la casa de los sueños, que quizás obviamente corresponde a una realidad geográfica que no es la nuestra, porque los techos inclinados estaban pensados básicamente para evacuar rápido la nieve, o la madera estaba pensada porque justamente a 5 kilómetros de ahí estaban los bosques de los cuales se sacaba los tirantes para hacer esos techos y demás. Pero bueno, eso va cambiando también. Y en cuanto a lo que decías del tema de la planta alta y planta baja, sí también hay mucho cuidado a la hora de pedir dos plantas porque claro, hay que pensar, uno en general cuando encarga la casa es joven, tiene una vida por delante, pero no imagina que en algún momento no va a me tener todas las cuesta subir condiciones las escaleras. y subir la escalera o tener que llevar una persona mayor alojada. Yo siempre le digo a mis clientes que si piensan en dos plantas, porque a veces las dos plantas es una cuestión necesaria porque el lote no te permite otra cosa, porque si Sí, no te sí. quedás sin patio, o porque querés aprovechar las vistas, o querés dividir las zonas, y me parece correcto, pero siempre les digo, traten de dejar o previsto el espacio o un ambiente en planta baja, llámese, supongamos, escritorio, con las dimensiones suficientes como para que eventualmente pudiera transformarse en un dormitorio. Y mientras tanto seguirá usándose como home office. Viste que hoy está tan en boga esto de trabajar desde casa. Entonces, a lo mejor la posibilidad de trabajar, de tener un espacio en planta baja, que el día que no te permita subir escaleras puedas transformar en un dormitorio que esté cerca de un baño, eso hace que la casa esté pensada con lógica y no y descartando la posibilidad de que el día de mañana no puedas subir escaleras y tengas que mudarte, sería una locura. Pero bueno, Nosotros son tenemos, cosas que van. sí, 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 tenemos la ventaja, por lo que veo de otros lados. Primero, que los terrenos son generosos en Argentina. Acá sí, un 10 por 30 es casi lo básico, pero hay sí, terrenos más grandes. Un terreno de 500 metros no es nada. Y en un barrio cerrado, como decís vos, son de 1000 y pico de metros. sí, Y uno ve en toda Latinoamérica y son terrenos de 8 por 20. es verdad. Vos- Son terrenos muy chicos, ahí sí tienen que ir. Después otra cosa que veo que, por ejemplo, en México se construye mucho baño, cada pieza su baño. A nosotros se ve que el baño no es caro el baño. Y eso también
merece un arquitecto para poder diseñar cocina, baño y lavadero en un Sí. mismo núcleo y no Vos sabés que desperdiciar. a mí me ha pasado, a mí me llamó la atención, porque a partir de esto de YouTube, yo tengo el segundo país de donde que tengo seguidores y gente que mira los videos, es México. Primero Argentina, después México, tercero España. Y a partir de la visión de los mexicanos y después de haber tenido contacto con algunos arquitectos de allá también, me llamó la atención, por ejemplo, varias cosas, entre ellas, el tamaño de los lotes es terriblemente chico. Sí, sí, Y tienen terreno de ellos 6 casi metros que de las altura. dos plantas es una Sí, obligación y no pueden entender. Inclusive vos veías casas hermosas que tenían un lugar de cocina, comedor, estar fabuloso, que daban al patio. Y el patio medía 1,10 m, 1,20 m, sí. 1,50 m como mucho de fondo. Entonces tenían una medianera 1,50 m y acá no imaginamos eso bajo ningún punto de vista. No, Y yo mostré un par de proyectos, me acuerdo, donde había dos baños, un baño para uso diario y otro baño, por ejemplo, para abastecer 2 o 3 dormitorios, y la mayoría de las preguntas del lado de México me decían que es inconcebible cómo no había un baño para cada baño por dormitorio. dormitorio. Y yo digo, sí, era un mundo ideal, pero acá justamente hay que pensar que el valor del metro cuadrado de un baño debe andar por 5 veces el valor de un metro cuadrado de una cochera o de un dormitorio. Sí, sí. Entonces, tenemos muchos cuidados, o al menos quizás seamos una sociedad que no tiene, no creo que sea así, el poder adquisitivo que tienen en México, pero realmente me llamó mucho, pero mucho la atención esta costumbre, esto de pensar un baño para cada dormitorio y cuando no, que este es otro mundo aparte, todos los baños sin bidet. Pero bueno, ahí Sí, nos eso. metemos en es otra Bueno, dimensión que sí. parece que estuviéramos Y en un nosotros y los universo uruguayos paralelo. somos los únicos que conocemos bidet. Es una cosa increíble, increíble. Pero bueno, Sí, sí. viste como son cuestiones Sí. culturales ya. Pero bueno, más allá de esta cuestión del bidet, que es una anécdota, eh, muchas veces de país a país, desde tener que proyectar en un terreno muy chico para nosotros, por lo menos para tener Sí. espacios verdes casi diminutos y tener esta cuestión de un dormitorio, perdón, un baño para cada dormitorio. Parece mentira, uno cree que en todos lados del mundo se proyecta igual, pero no, evidentemente No, no, hay no, no. diferencias culturales muy distintas en cuanto a lo que sería, bueno, Además, allá por ejemplo, el uso del hierro. Ellos usan PTR y el IPR. En vez de hacer esas es vigas verdad. de hierro de 12 metros de largo, que acá saldría una fortuna, es más caro Sí, que sí, acá. sí, ellos usan mucho los perfiles metálicos, pero por otro lado, prácticamente la construcción de steel frame, por ejemplo, no está desarrollada ya. No, no. No, ellos no, ya es más una cuestión del hemisferio norte, pero ya de Estados Unidos para arriba. Sí. Pero quizás a lo mejor tengamos más desarrollo en ese tipo de tecnología aquí que allá. Y eso me ha tocado conversarlo con colegas porque le pregunté, porque digo, a veces uno genera un contenido de un video hablando de ese sistema y quizás en otras partes del mundo ni parece que estuviéramos hablando de nada que ver. Pero bueno, son modalidades propias de cada país que a Acá, veces llaman la atención. claro, y como para ir terminando, en el último de los sistemas, por llamarlo sistema constructivo, pero he tenido casos de gente que le gusta por gusto la casa al estilo Luciano Cruz, o sea, toda hecha en hormigón, toda la casa hecha en hormigón, hormigón y vidrio, cerramientos de aluminio, de acero, Ujú. esas casas bien minimalistas, racionalistas, hormigón y vidrio. Está bien, es un gusto. Ahora después la quieren vender y no recuperan nunca la inversión, porque esas casas, por lo menos en Argentina, son carísimas. Una Sí, casa hecha en hormigón, está bien, no tendrá, primero que el hormigón no tiene, es fría en invierno, sí. calurosa en Eso verano, te iba a comentar, sí, sí, sí. no tiene mantenimiento, pero es carísimo el hormigón Por lo para general, nosotros. claro, yo creo que son modas. Y en principio, como vos decías, hay una realidad. Para lograr una textura de hormigón visto, estamos hablando de que tenés que tener una empresa con todos los encofrados y los fenólicos o los moldes que sean necesarios como para lograr esa textura, que no es fácil de lograr así de forma artesanal. Segundo, que para lograr una textura de una pared
que es térmicamente totalmente ineficiente, porque es como nada, tener nada, porque el hormigón tiene muy buena transmisión de calor, o sea que frío, frío en invierno, caluroso en verano, y después tener esos enormes vidriados, que más allá después que pongamos doble vidrio, estamos generando unas peceras que terminan siendo súper dependientes de todo lo que es una climatización, el uso de Sí. energía para climatizar. Entonces, yo creo que estamos, a ver, hay un libre albedrío, cada uno hace la casa que se le ocurre, Sí, no, no, por pero supuesto. también hay que conocer estas cosas para a la hora de evaluar, no comerse o no subirse arriba de una moda que en realidad Claro. puede que en 5 o 10 años desaparezca y uno quede con un monstruo al cual hay que seguir alimentando toda la vida. Y ahí me Sí, sí, parece sí, sí. donde la gente tiene que estar advertida, porque una casa no es una ropa, una prenda que pasó de moda, la tiro y chao y me compro una nueva. Una casa en general para nuestra cultura es para toda la vida y no es una inversión Pero menor. igual, más allá, yo siempre pienso que la inversión debe pensarse que en algún momento pueda venderse, que pueda tener Sí. buen valor de reventa. Uno Ujú. nunca sabe lo que pasa y quizás tenga que vender. Por más que diga, en mi casa voy a vivir toda la vida, uno no sabe lo que pasa. Capaz que las vueltas de la vida uno se tiene que mudar y hay que venderla. Y después, bueno, luchar para venderlo, porque si uno le hizo tanto a su gusto, después No, hay perdón, y que... aparte no es una cuestión de que pase algo raro, a veces el ciclo de la vida. Uno puede proyectar una casa para 4 personas y el día de Sí, mañana encontrarse que bueno, los hijos se fueron y al final esa casa que tenía más de 200 metros para 2 personas termina siendo es una grande. monstruosidad grande y uno quiera venderla porque se quiere ir a un lugar más contenido, más fácil de mantener. A veces ni siquiera tiene que pasar algo, lo que pasa en el medio de la vida. Sí, 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 sí. Entonces, es verdad que uno no tiene la costumbre de imaginar que cuando se hace una casa puede ser un bien vendible y uno trata de hacer la casa que quiere, pero bueno, si podemos aprovechar que eso que estamos proyectando tenga los cánones que puedan llegar a transformarla en una casa vendible, y bueno, tanto mejor, porque estamos en algún momento recuperando el valor de la inversión para comprarnos otra cosa que nos guste más, ¿no? Pero bueno, hay que prestar atención a esas cosas también. Bueno, Marcelo, desde ya agradezco que hayas accedido a esta charla. Eh, Le pido a todos que lo sigan en las redes, arquitecto Marcelo Seya, que ya tenés un montón de seguidores, más de Mm. 700.000. Y como para ir cerrando, si vos tuvieras hoy, estamos en agosto del 2023, el valor del metro cuadrado de la construcción, si uno tiene que pensar en No dólares. solamente agosto 2023, sino previo a las PASO, que sería Previa a las PAS, hay que ver después previa de a las PASO, sí, PASO. o sea que es decir, en este momento es probable que cuando cierres el Zoom ya haya cambiado. Mira, a ver, te explico. Yo me muevo en un ámbito de una ciudad más chica y demás, Sí, entonces nosotros estamos por lo general regidos por valores que tienen que ver con zonas cercanas a la nuestra. Acá estamos tomando mucho el valor que da una publicación que se llama Cifras Online, sí, la conozco, muy y buena la verdad. claro, y te digo revista porque originalmente era una revista, ahora es una página web también, se Sí, sigue comercializando como revista también, pero ellos hacen un relevamiento mensual muy, muy detallado de lo que es el valor del metro cuadrado de construcción y la variación de material y mano de obra, etcétera, etcétera. Dan 4 prototipos y mira, casualmente estaba mirando hace unas horas, porque me tocaba el caso, charlamos con un cliente, y hoy por una casa, por ejemplo, de planta baja, ellos sugerían un valor aproximado, estamos haciendo una conversión de sí, dólar, sí, por digamos, a supuesto. 600 pesos, alrededor de 720, $740, 400 y pico mil pesos, una cosa así. Eh, y hago esta aclaración. Ese es un valor de obra ejecutada por una empresa. ¿Y por qué es importante aclarar esto? ¿Por qué? Porque en esa empresa hay que pensar que dentro de ese valor hay un 25, un 30%, cuando no más, hagamos un redondeo en Sí, 30%, que tiene que ver
con los costos propios de hacerle una obra en blanco, donde hay una empresa que tiene una ganancia, donde se pagan ART, donde hay seguros, donde hay imprevistos, y hay una espalda financiera para poder responder por la calidad y el plazo de lo que se va a ejecutar. Entonces, algo muy distinto ocurre cuando la misma persona recurre a un grupo de albañiles más Y freelance, bueno, vamos a decir, después pero termina donde con los problemas que claro, el termina. propietario está asumiendo también, a veces no conscientemente, que está pagando un costo, digamos, o está asumiendo muchas responsabilidades que cuando lo ejecuta una empresa no ocurre así. Pero bueno, digamos, ese valor es el que te digo que incluye un valor de empresa, de ahí puede llegar a ser 25-30% menos en la medida que uno se transforme en el propio gestor de su propia obra, busque los grupos de trabajo, compre los materiales, contrate un albañil a lo mejor que no esté inscripto y demás. Pero bueno, es un panorama complicado para lo que es el poder adquisitivo bueno, el argentino medio, ¿no? Igual No hay está duda. barato el metro. Ha estado más de 1.000, 1.500 dólares el Sí, metro sí, sí. cuadrado. Yo he visto, por ejemplo, en zonas de Buenos Aires y demás, sí. Hoy yo diría que es un valor real. Creo que, por ejemplo, acá se ha llegado a valores eh, parecidos a ese, así que sí, puede llegar a tomarse No, como piso, hoy está quizás. bien, más o menos, sí, sí, sí. Acá en la zona yo estoy en la zona sur de Buenos Aires, en la zona de Countries, y está en eso, entre 700 y 800 dólares. Sí, sí, yo creo que es un Está valor, bien, por lo menos lo he visto con estadísticamente, arquitectura. que aún con las variaciones del dólar, yo en algunos casos lo he visto hasta 6,50, pero en una época donde el dólar no fluctuaba tanto, pero ahora está muy fluctuante y parece mentira, aumenta el dólar, pero después el valor de la construcción en dólares no, Y pues después hay que conseguir los sigue. materiales. Sí, sí, en este momento sí. Bueno, pero hay que pensar, yo la verdad que trato de ser siempre optimista, no porque uno tenga una actitud, básicamente por actitud optimista, a veces el país no ayuda, pero hay que pensar que en algún momento la situación no puede estar continuamente así porque la Ah, gente sí, va a precisa mejorar. construir, precisa Sí. vender su propiedad y la vida tiene que seguir sucediendo. Y Y es bueno, ya llegará. el alma de todas las industrias de la construcción, no sé cómo no lo Sí, sí, entiendo. desde ya. Tiene un poder multiplicador muy importante que, bueno, supongo yo que en algún momento aparecerá el crédito, se estabilizarán un poco los precios como para que empecemos a pensar en una construcción posible. Así como estamos hoy, estamos bastante complicados. Sí, sí. Bueno, te agradezco mucho, Marcelo. Muchas gracias No, por por tu... favor, para mí ha sido un gusto y bueno, ha sido un placer. Les mando un saludo grande a todos los que nos Bueno, han estado mu- mirando, han estado muchas conectados, así que gracias hasta cada y momento. bueno, nos vemos. Gracias por todo. Saludos a vos y a toda la gente.